Bienvenidos a El Desafío con Marisol de Muñoz, un espacio donde reconocemos las batallas de la vida, pero también recordamos que con la fe en Dios siempre hay victoria. Aquí encontrarás inspiración, verdades bíblicas y esperanza para seguir adelante. Este es tu tiempo, este es tu momento. Cuando la Biblia contradice tu opinión. Hoy no vamos a hablar de ateísmo ni de persecución abierta. Bienvenidos al desafío. Hoy estamos en un episodio más, así que hoy vamos a hablar de algo mucho más común y peligroso: usar la Biblia. Cualquiera diría que sabe usar la Biblia, que es un libro y que simplemente se trata de abrirlo, pero fíjese que es todo lo contrario. Se trata de que ese libro nos use a nosotros, más que nosotros usar ese libro. A lo largo de la historia han habido muchas personas religiosas que han tomado la palabra de Dios y la han modificado, la han suavizado y la han acomodado para que no incomode. Y la Biblia tiene una particularidad, y es que le gusta incomodar a las personas. La Biblia misma registra también esos casos. Usted dirá, ¿cómo es posible? Claro que sí, desde el principio la Biblia nos está contando cómo ha tratado de modificar a las personas, y no solo eso, sino que también ha intentado, decirnos la verdad. Recuérdese que la palabra de Dios es la verdad. ¿Y por qué? Porque habla de Jesucristo, y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Desde el principio la vida ha estado tratando de registrar esos casos y darnos a conocer. Bueno, en el principio, desde el inicio, cuando la palabra se altera, ¿qué pasa? El primer ejemplo de que cuando la palabra de Dios se alteró, se modificó, no ocurrió en una iglesia, no ocurrió en un grupo una tertulia de ateos, no, sino que ¿sabe dónde ocurrió? En el Edén. En el Edén está el primer ejemplo, y ese ejemplo está en Génesis 3:1. Y en Génesis 3:1 la serpiente le dice a la mujer, con que Dios ha dicho. Mire que es una frase tan pequeñita, pero que causó tanto impacto. Así que la serpiente no negó la palabra, la distorsionó. Entonces Eva luego hace algo que es clave en Génesis 3, del 2 al 3. Y dice, Dios dijo que no comieran, y Eva termina la frase, ni lo toquéis. Cuando se añade o se quita, la verdad se debilita. Usted sabe que podemos tener un galón de agua limpia, pero tan solo con una microgotita de un líquido de otro color, esa agua se puede poner turbia. Así que por eso Deuteronomio 4:2 nos hace una advertencia y nos dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Así que nosotros ya tenemos clara la regla. No hay que agregarle, ni tampoco hay que disminuirla. Hay un episodio en este podcast en donde hay cosas y frases que la gente dice que según ellos está en la Biblia, pero resulta que nunca aparecen en la Biblia. Muy bien, vamos con el segundo ejemplo. Saúl y la obediencia editada. Sí, Saúl quiso editar la obediencia a su conveniencia. Mire, en 1 Samuel 15 nos cuentan y nos dice que es uno de los textos más claros en donde Dios le dio una instrucción específica a Saúl. ¿Cuántas veces usted ha dado o ha recibido instrucciones y no las sigue al pie de la letra? Mire que es tan preciso seguir instrucciones. En especial cuando nos dan números, medida, es imprescindible seguir las instrucciones al pie de la letra. Bueno, a Saúl, como les decía, le dieron una instrucción específica, pero Saúl decidió obedecerla a su manera. ¿Por qué? Porque le era conveniente. Esa obediencia respondía a sus propios intereses. Y eso está en 1 Samuel 15, del 13 al 15, en donde dice, he cumplido la palabra de Jehová, pero el pueblo tomó del botín. Algo parecido a lo que sucedió en el Génesis, ¿verdad? Yo pues sí comí, pero es por la mujer que me diste. Ahora aquí Saúl dice, yo le cumplí a Jehová, pero el pueblo, qué problema, ¿verdad? Con el pueblo. Entonces, esa situación, esa redefinición de la obediencia, Saúl
pues modificó esa instrucción y Samuel le respondió con una frase, y cuando yo lo estaba leyendo, la verdad que es una frase devastadora y es una frase que lo confronta y que le dice realmente qué era lo que él tenía que hacer. Está en 1 Samuel 15:22 y dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Le hace una pregunta. Ciertamente, y de una vez la contesta: el obedecer es mejor que los sacrificios. Por lo tanto, modificar la palabra para que encaje con nuestras decisiones no es obediencia, es un autoengaño espiritual. Y tenemos que estar claros. Si la palabra dice blanco, yo no puedo decir blanco hueso, blanco antiguo, una modificación del blanco. No, blanco es blanco, ¿verdad? Muy bien. Número 3, ejemplo. Las tradiciones que anulan la palabra. A mí me preocupa mucho esto. Fíjese que hay una religión que dice que la tradición está por encima de la palabra. Y esto se debe mucho a la religiosidad. Hay muchas personas que prefieren cumplir con la costumbre, con la tradición, que con la palabra de Dios. La palabra de Dios está en segundo lugar y a veces ni se lee, mucho menos saber cómo aplicarla. Pero Jesús, mire, fue tan directo y en especial con los líderes religiosos. En Marcos 7, del 8 al 9, nos dice: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Está claro. Nosotros tenemos que invertir el orden y el orden es primero es la palabra de Dios y después la costumbre. Por la costumbre se hacen muchas cosas que realmente son desagradables para Dios. Muy bien. Recuérdense que los religiosos no estaban rechazando la escritura, sino que la rodeaban de interpretaciones hasta que perdía su fuerza original. Y hoy en día sucede también lo mismo. No cree usted que solo en ese tiempo, sino que también ocurre ahora. Entonces Jesús no los acusó de ignorantes, los acusó de manipulación espiritual, con lo que nosotros deberíamos de tener cuidado. Muy bien. Número 4, el uso selectivo de la Biblia. Y aquí entran muchas personas que agarran su Biblia y la mantienen abierta en el Salmo 23, la mantienen abierta en el Salmo 91, o simplemente agarran la Biblia como que fuera, yo le digo bibliomancia, porque agarra la Biblia y la empieza, donde la Biblia se abra, eso es lo que Dios me quiere decir. Y con esto hay que tener mucho cuidado, no hay que ser tan selectivos, hay que leer el texto y el contexto, mejor lea el capítulo completo. Porque fíjese que incluso Satanás citó la escritura. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. En Mateo 4:6, Satanás le dice a Jesús: escrito está. Pero lo hizo fuera de contexto. Si usted lee el Antiguo Testamento, lo que él está citando, y usted lee cómo lo está diciendo, lo está modificando. Como lo hizo fuera de contexto, Jesús le respondió con otra escritura que está bien aplicada. Escrito está también. Entonces, esto nos enseña algo muy incómodo, pero que es la realidad. Citar la Biblia no significa entenderla ni obedecerla. Yo conocí a una persona atea que sabía muy bien la Biblia, es más, de memoria, sabe que era una eminencia. Él era un ingeniero químico, pero era una eminencia, un genio, era algo sorprendente y sabía la Biblia de memoria, pero sabe que no creía en Dios. Entonces, porque él no la entendía ni tampoco la obedecía. Y por eso muchos en la Biblia nos advierten, y en especial Pedro, en 2 Pedro 3:16 nos dice: los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. Entonces, aquí no nos está diciendo los que ignoran las escrituras, no. Dice los inconstantes e indoctos tuercen las escrituras. Muy bien. Entonces, continuemos porque hay mucho de qué hablar. ¿Cómo es o cuándo sucede cuando la Biblia corrige nuestra opinión? ¿Saben que ahora las redes sociales han generado, yo le llamo una generación de opinólogos? Si sucede, hay alguna historia que publica, no sé, algún periódico digital y todo el mundo empieza a opinar y a opinar.
cuando realmente la persona involucrada o la persona a quien se le está mencionando ni siquiera va a ver esos comentarios. Entonces es como dicen, ¿verdad? Dispararle, no sé, al aire nada más, ¿verdad? Sin un objetivo claro. Entonces es solo perder pólvora en zanates, dice, ¿verdad? El zanate es tan común y la verdad es que no tiene ningún uso, ¿verdad? Entonces por eso es pérdida de tiempo. Yo veo que hay muchas personas que opinan que son todólogos, ¿verdad? Hay personas que pueden arreglar el país, hay personas que pueden, no sé, ser buenos policías, buenos soldados, pueden ser buenos médicos, o sea, en cualquier área ellos opinan y dicen, esto debería hacerse así, como que fueran expertos, cuando solo son opinólogos. Entonces, cuando la Biblia corrige nuestra opinión, Gálatas 1:10 nos plantea una tensión, mire, bastante real. Y dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Entonces, cada vez que nosotros suavizamos un texto para no incomodar a una persona o cada vez que decimos esto ya no aplica, cada vez que reinterpretamos sin fundamento bíblico, estamos respondiendo a esa pregunta. Entonces, la escritura no fue hecha para reforzar consensos culturales, no fue para agradar a las personas. La escritura fue hecha para formar discípulos, diciéndonos la verdad. Y hay personas que no les gusta escuchar la verdad. Cuando usted le llama la atención a una persona, esa persona puede ser que no se sienta muy a gusto cuando usted le dice la verdad. Por ejemplo, cosas que son pues constructivas, que usted le diga, mire, usted está llegando tarde, usted no está cumpliendo, usted simplemente está diciendo la verdad, pero las personas se molestan. No nos gusta escuchar la verdad. Y la Biblia es eso. La Biblia es algo que va a contradecir nuestra opinión. ¿Por qué? Porque tiene la verdad y nos va a sacar de la ignorancia y nos va a sacar de ese obscurantismo que hay, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a lo largo de la Biblia nosotros tenemos que ver que hay un patrón humano constante y es cuando la palabra confronta, nosotros intentamos editarla, modificarla. Pero la fe madura no edita la Biblia. Escucha, se somete y cambia. Hay personas que no les agrada mucho, como les decía, que esa verdad, o no les gusta también leer la Biblia porque no les gusta sentirse confrontados, porque no les gusta tener una dosis de realidad. Pero esto también mide cómo está su fe. Si su fe es una fe, pues, de un recién nacido, o una fe infantil, o si es una fe madura que escucha, se somete y cambia. Isaías 55, del 8 al 9, nos dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, son como son más altos los cielos que la tierra. Nosotros a veces solo estamos viendo el punto central, pero Dios tiene a su alcance todo el panorama completo. Entonces nosotros tenemos que analizar la diferencia entre una fe superficial y una fe profunda. La fe superficial es la fe inmadura, ¿verdad? La fe profunda es la fe madura. Y yo no sé, no está, por ejemplo, en cuántos versículos de la Biblia usted sabe, sino en cuántos versículos de la Biblia usted está dispuesto a obedecer, pero que usted no sea de las personas que digan siempre y cuando me convenga. No es así, sino que es de ser obediente a cabalidad siguiendo las instrucciones. Muy bien, el desafío de esta semana se llama sin ediciones. Sí, porque usted no se vale que usted edite nada. Entonces, esta semana su desafío es que usted lea un pasaje de la Biblia que a veces, normalmente usted decide, mejor esto lo voy a pasar de largo. No, esta parte no me gusta. A mí me gusta donde la Biblia me motiva, me dice que soy muy lindo, que me va a ir muy bien. Eso me gusta. Pero donde la Biblia va en contra de mi opinión, eso mejor no. Pues ahora sí, su desafío es que usted logre pasar ese obstáculo y que usted se atreva a leer ese pasaje que normalmente usted está en. Léalo completo, por favor. Hágame un favor. No saque las frases, no
se tape los ojos cuando pase por ese versículo que lo confronta y escriba una línea y ponga, ¿tomo esto en serio? ¿Qué tendría yo que dejar de justificar? Porque mire, nos encanta la justificación. He estado observando mucho el tema de la justificación. Más adelante vamos a hablar, he estado haciendo un experimento. ¿Cuánto las personas se justifican? Y eso es algo bastante común, más de lo que nosotros creemos. La gente nunca asume su responsabilidad. Por ejemplo, llegué tarde. No, sino que, ay, es que mucho tráfico. O, ¿por qué no hizo eso? Es que no tuve tiempo, porque tuve que hacer otra cosa. Eso es justificación. Pero mire, yo le diría que en lo que llevo de observación, tal vez el 1% puede decir, disculpe, se me olvidó. Lo siento, no lo hice. La verdad es que me agarró la pereza y ya no lo terminé. Siempre hay una justificación. Entonces recuerde, la palabra de Dios que usted lea, tiene que preguntarse, ¿realmente puedo tomar esto en serio? ¿O tengo que justificar? No me someto, no la acepto, no la recibo por... Y entonces nos vamos a parecer un poco a Saúl y un poco también nos vamos a parecer a Adán, ¿verdad? Porque nosotros vamos a justificarnos. Muy bien, que Dios lo bendiga y por favor siga leyendo la palabra. Y qué bueno si la palabra sigue confrontando su opinión. Que Dios le bendiga. Nos vemos en el próximo desafío.